Vamos a hablar de una obra que ya se hizo este año y ahora se volvió, se reestrenó, que se llama Justo un biodrama payaso, que es de Diego Curic, actor, autor y director de esta obra. Así que bueno, vamos a dejar a él que explique de qué viene. ¿Qué tal, Diego? ¿Estás ahí? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte. A ver, Diego, en principio lo que te quería preguntar, a mí me gusta especialmente el biodrama. Desde la época de Vivi y Telias que lo sigo. Te quería preguntar, bueno, si es un biodrama, si está basado en tu vida, ¿no? Así es una obra que tiene mucho que ver con mi historia personal y que se fue armando a partir de distintas imágenes y escenas que fui construyendo en mis años de entrenamiento payaso, sí. A partir de, bueno, creando mi propia dramaturgia en función también de mi historia de vida y las cosas que yo tenía para contar, y que bueno, se fueron armando como un conjunto de escenas que eran representativas del nacimiento de mi payaso, de su origen y de mi historia también, ¿no? Hay un lugar común en el que el payaso también tiene su costado triste. He leído que esta obra, digamos, tiene que ver sobre la muerte, el paso del tiempo, entre otras cosas, también con la vida. Pero contame cómo es el tono que tiene, digamos, porque habla de temas fuertes, pero a través de la mirada de un actor que hace de payaso, ¿no? Sí. Sabes que me preguntaron mucho en este tiempo sobre la tristeza del payaso. Yo no sé si lo asocio con la tristeza, pero sí creo que el clown tiene una mirada muy sensible, ¿no? Y estamos acostumbrados en la sociedad quizás a juntar ahí lo sensible con lo triste, o lo que nos emociona con lo triste, y si bien es verdad que a lo largo de la hora, más o menos que dura la obra, aparecen momentos muy sensibles y que tienen que ver con aquellas cuestiones que nos entristecen quizás de la vida, también tiene la potencia de invitar a pensarnos en el presente, en la vida que nos queda, en los deseos que siguen vigentes, y eso es toda una potencia, ¿no? Es muy distinto representar una obra, digamos, sobre un tercero, sobre un personaje ficcional, que sobre la propia vida. Sí, porque en esta obra en particular hay un montón de elementos en escena que tienen que ver con mi vida, ¿no? Hay fotos mías de pequeño, hay una foto de mi padre, uso parte de la escenografía que fue parte de la casa de mi abuela, y todo eso compone un escenario que también abre a la sensibilidad mía, ¿no? De una manera muy peculiar. El clown tiene eso en general, ¿no? De trabajar con la propia poética del intérprete y con la propia historia y el propio lugar de juego, así que bueno, tiene que ver mucho con la poética específica del clown, todo ese trabajo que en este caso además tiene mucho que ver con mi historia personal y sobre todo con mi infancia. Uno de los temas que trata la obra es padre ausente. Recién mencionaste a tu padre, digamos. ¿Podés contar algo sobre ese vínculo, esa historia? Sí. Bueno, cuando yo era chiquito, mis papás se separaron cuando yo tenía alrededor de 4 años, y al poco tiempo mi viejo se borró, desapareció. Después, muchos años después, como logré reconstruir una parte de que había pasado en esa historia, pero bueno, fue algo que me acompañó de pequeño, ¿no? Claro. Y que es una historia mía en singular, pero que también representa la historia de tantos otros, ¿no? Que habla más de todas varias generaciones y de toda una mirada sobre las infancias y las paternidades que siguen estando en disputa, ¿no? No hace muy poco la diputada electa de La Libertad de Avanza salió a hablar de la renuncia de la paternidad, como si no existieran, ¿no? Ya padres que impunemente renuncian a la paternidad como parte del mundo en el que vivimos y de cómo se dan los vínculos entre géneros y entre generaciones. Ahora, esto que estábamos hablando de trabajar con la propia historia y con el vínculo con los padres, estaba pensando de un documental que a mí me fascinó, Tarnation, de Jonathan Cawet, que en ese caso él había filmado a su madre, que tenía un problema psiquiátrico, y él decía que ese tipo de cine, ese tipo de películas le funcionaba a él como un exorcismo. ¿En tu caso funciona de esa manera o no? ¿Vos lo alejás y lo artístico está por su lado?
digamos, al restañar heridas de la vida por otra. No, yo creo que uno hace arte, ¿no? Porque tiene algo para contar y lo precisa. Es verdad que este trabajo tiene muchas capas, porque muchos fragmentos o imágenes que aparecen ahora en la obra iniciaron en recorridos, búsquedas, entrenamientos míos hace muchos años que tenían que ver con mis intereses y que, bueno, hoy en día llevo a hacer la obra, ¿no? Y me pasan otras cosas porque ya la obra tiene todo un trabajo de lenguaje, es de música, de luces, donde, bueno, voy a contar esa historia, que es la historia de Justo, no la mía exactamente, pero después se cruza, porque, bueno, uno hace una función y de pronto está mi vieja, está mi hermana, y de hecho, bueno, yo muchos años más tarde me encontré con mi viejo y de hecho, si bien no tengo un vínculo muy cercano, en una de las funciones de la primera temporada vino con todo lo emotivo y peculiar que fue de pronto estar contando esa historia, buscando en escena a ese padre con esa foto y que estaba ahí en escena y que era algo que sabíamos solamente él y yo, porque los demás no lo conocían. Entonces todo eso un poco se mezcla. No lo termino de sentir como un exorcismo hoy en día, porque también hay todo un trabajo que se hizo en la obra que, bueno, ya me pasan otras cosas, ¿no? Como actor al momento de ir a representar eso. Hola Diego, ¿cómo estás? Diana Surco te habla. ¿Cómo estás? Bien, escuchándote, felicitaciones por la obra. Quería preguntarte un poco sobre el equipo. ¿Quiénes te acompañan? ¿Quiénes están? Somos un montón de personas, la verdad. Sí, estoy viendo la ficha técnica, pero me gustaría que nos cuentes vos. Sí. Ahí estoy viendo que en voces en off está Julia Rizzo y Sol Avigliano. Yo no sé si Julia Rizzo no es, por casualidad, tal vez una colega locutora de Elíser. Sí, exacto. Julita Rizzo, no sabía que estaba con vos. La querida Julia, que es muy amiga, que cursé con ella toda la carrera en el profesorado de teatro de la EMAD, que es activista disca, creadora del podcast Lesotres, y que tiene un lugar muy especial en la obra porque es la voz de Dios, ¿no? Como parte de las decisiones ahí de la creación fue elegir poner la hermosa voz de Julia a ser la representante de Dios en escena, que viene a contarme que se me está por acabar la vida y que algo tengo que hacer con eso. Y después, dentro del grupo más cercano, que sostenemos cotidianamente las funciones, están Nahuel Rivero, que me acompaña en la producción y en la asistencia de dirección, Sol Avigliano, que es una muy amiga y compañera, que también me acompaña en la asistencia de dirección y que representa la voz de mi madre en escena, y Leo Crobeto, que trabaja en cuestiones de difusión, imagen, video, y que es mi compañero de vida y se ha sumado a este proyecto con mucha generosidad para estar ahí presente en tantas tareas. Hay como mucho componente emocional que te acompaña también, ¿no? Y me supongo que te predispone de otra forma, como que percibo profundidad, ¿no? En lo que nos mostrás, en lo que contás, en lo que exponés. ¿Te sentís eso o estoy equivocada? No, es así. La verdad es que cuando decidí retomar este proyecto, que se había pausado en el inicio de 2020 con la pandemia, yo había empezado a escribir y a unir estos retazos en 2019, y cuando decidí retomarlo me di cuenta que quería asumir yo la dirección de todo este proyecto, que había una cuestión muy personal y muy íntima, ¿no? De decisiones de qué historia quería contar yo, porque es muy personal y política en ese sentido también, ¿no? Y decidí rodearme, como justamente también estaba en varios roles yo, de personas muy queridas en quienes confío profundamente para su mirada sensible sea parte de ese trabajo. Y después, además de ellos, que son quienes sostienen ahí cotidianamente la tarea, está Flor Ballester haciendo la coreografía, Lorenzo Beretta Núñez en iluminación, Sheila Katz en maquillaje y Analía Gaguín en escenografía, que es una artista grosa que quiero mucho, y Flor Siocán en vestuario, y bueno, en esta última etapa se sumó 0KM en prensa y Jesse Hernández en la parte de redes. Así que somos un montón, la verdad, que sostenemos el trabajo, que a mí también eso me da mucha tranquilidad, porque en escena estoy solo y estoy bastante desnudo, por momentos un poco literal y también poéticamente. Claro.
y eso la verdad es que saber que detrás hay todo un equipo que me ayuda a pensar interdisciplinariamente y desde distintas aristas en el material para que gane hipoalicemia, para que también a cada cual le pueda llegar desde sus propios lugares. Bueno, es muy tranquilizador, ¿no? Como artista, estar rodeado de gente querida y valiosa en su laburo. Diego, ya que hablamos de biodrama y vos decís que está basado en hechos personales, digo, ¿qué te llevó siendo joven a escribir o a pensar sobre la finitud de la vida, que es uno de los centros de esta obra? Sí, ese fue uno de los disparadores, de la semilla. En 2015, en abril de 2015, muy cerquita de la fecha justo del estreno de la obra, yo recibí el diagnóstico de HIV positivo. Y en ese momento que yo entrenaba clown, de pronto casualmente en medio de un ejercicio de un número donde tenían que entrar compañeras a decirme noticias, como darme algún impulso, una compañera vino a decirme: te vas a morir. Y bueno, inevitablemente algo de eso despertó un montón en mí, porque estaba atravesando un proceso de encontrarme con un diagnóstico que era muy temido, porque como nos ha pasado a muchas maricas que crecimos con el temor, ¿no?, de que significó en los 80 la crisis del HIV, y desde ese punto de partida, ¿no?, de poner en juego algo de lo que a mí me pasaba con ese diagnóstico reciente, bueno, fue como la puntita de la madeja para ir tirando y construir un montón de lo que luego se fue enlazando en esta obra. Diego, hablando de los 80, ¿conoces la historia de Batato Barea? Claro. Bueno, me parecía. No podía no recordarlo, y creo que cuando vos hablaste en un momento de tener algo para contar, creo que quienes lo cuentan desde su propia voz dejan un registro para el futuro. Y te lo quería decir, Dieguito. Bueno, muchas gracias. A vos. Alguien muy querido, Batato Barea, ¿no? Casualmente el año pasado, cuando decidimos retomar estos materiales, estuve iniciando un entrenamiento con Cristina Moreira, que en una casa donde tiene su estudio hoy en día, que fue la casa de su familia, y ella nos contaba una y otra vez que en esa casa ella se juntaba con Batato para ensayar, y casualmente en ese mismo espacio fue que encontré como algo que me faltaba en la obra, y con Cristina ahí acompañándome, buscando proponiéndonos que escribamos una poesía. Bueno, encontré ahí el fragmento que le faltaba, la pieza de la que le faltaba para cerrar la obra con un poema que escribí a partir de su propuesta. Diego, para cerrar, porque nos quedamos sin tiempo, deciros qué día y dónde está la obra. Bien, nos queda una única función, que es mañana a las 8 de la noche, sábado, 20 horas en Jufré 127, barrio de Villa Crespo, Savia Cultural. Pueden sacar sus entradas por Alternativa Teatral, nos quedan muy poquitas para mañana, y nos pueden seguir en nuestro Instagram, que es @soyjustoungusto. Seguramente ahí pueden encontrar información, porque seguramente sigamos moviendo la obra por otros lugares, así que quienes se hayan interesado, bueno, bienvenidos ahí a ese espacio virtual para encontrarnos también. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Diego. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias.